Vamos a dar comienzo a una de las ponencias con la temática que responde a sugerencias que el alumnado de este máster nos ha dado. Es uno de los temas que más inquieta, que más preocupa y que el alumnado de este máster nos sugirió que de alguna manera deberíamos de hacerlo más presente, y en el ciclo de conferencias encontramos pues un buen espacio para ello. Os pasará un cuestionario de satisfacción sobre este ciclo de conferencias, y fue ahí donde muchos alumnos de manera repetida decían que había que trabajar sobre todo para todo el tema de la convivencia escolar, la resolución de conflictos en los institutos. Y a eso viene pues Sagrario Grau, que es la directora del Instituto Portada Alta, María Asunción Lucio, que es la coordinadora del aula de convivencia, y también Jessica García, que es la vicedirectora de ese centro. Mirad, para los que no lo conozcáis, os animamos a que le echéis un vistacillo a su página web, donde detallan mucho cuestiones que hoy plantearán, y es uno de los centros referentes en estas cuestiones. En el tema ha recibido muchos premios por su abordaje en la resolución de conflictos y de la convivencia, y hoy pues vienen a contarnos qué hacen, cómo lo hacen. Así que muchas gracias por venir esta tarde de viernes a estar un ratito con nosotras y nosotros. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo soy Sagrario Grau, como ha dicho Lola. Hace 5 años que soy directora del IES Portada Alta. Bueno, un centro que para mí es mi otra casa, un centro que es referente, que como ha comentado, ha recibido numerosos premios por la labor que hace en temas de convivencia. A mi derecha tengo a Jessica, que es la vicedirectora, actualmente pues lleva mediación escolar, mediación entre iguales, y a mi izquierda tengo a Asun Lucio, que ella es profesora de religión católica y coordina el aula de convivencia, es pues un referente en el centro, porque desde que todo empezó, ella ahora os contará cómo empezó todo, ¿no? Pues ha estado muy involucrada en todo el proceso que nos ha llevado al momento en el que estamos hoy. Bien, Portada Alta es un centro de secundaria que tiene un poquito de todo. Tiene secundaria, bachillerato, tiene ciclos formativos de informática, de programación multiplataforma, tiene una aula específica con 6 alumnos, una aula específica pues con niños discapacitados. Tenemos también la nueva formación profesional básica de primero y de segundo, en este caso de reforma de mantenimiento de edificios. Como veis, el perfil de nuestro alumnado es muy diferente y os vamos a hablar, hemos traído esta presentación que nos ayude un poquito para ir paso a paso. Os vamos a hablar de ese día a día en Portada, ¿no? Vamos a hablar de conflicto y de cómo resolvemos el conflicto allí. En una tarde de viernes, que ya de por sí va a ser duro, ¿no? Bien, ese es el centro, ese es el IES Portada Alta, como veis, está situado en ese barrio que le da nombre. Si os fijáis, se ven 2 zonas totalmente diferentes. La zona que está mostrando ahora mismo la diapositiva, pues es la zona que da a la parte de calle Castilla, es una zona nueva, muy cerca de aquí de Teatinos, una zona donde las familias pues son de clase media incluso alta, mientras que en la parte de atrás del instituto pues es lo que nosotros llamamos la portada profunda. Son viviendas de protección, o sea, viviendas sociales, con un tipo de familia más bien de clase baja. Entonces nos encontramos con alumnos y alumnas que nos llegan con un desfase curricular serio, con problemas familiares, con problemas sociales muy graves, y eso hizo hace años que nuestro centro fuera catalogado como un centro de compensatoria. No sé si el término suena, pero la palabra ya lo dice, compensar un poco esa deficiencia, ¿no? ¿Qué significa ser centro de compensatoria? Hay muchos centros de compensatoria en Málaga, pero cuando nosotros empezamos a ser centro de compensatoria
era una minoría. ¿Significa mayor dotación? Significa una ratio más reducida. Normalmente hay centros que tienen 30 alumnos por clase, nosotros no podíamos pasar de 25, ahora ya con la crisis la cosa cambió, pero Portada sigue manteniendo esa ratio baja. Significa mayor dotación en profesorado, nosotros tenemos un profesor para desdoblar las instrumentales, o sea, un profesor extra para lenguas, sociales y tal, y uno del ámbito científico también de apoyo. Significa que los niños que están dentro de ese programa de compensatoria, cuando su grupo de referencia da lengua, ellos salen y a lo mejor tienen un profesor con 4 alumnos. Esa ratio pues favorece el que puedan ir recuperando ese desfase curricular que tienen. Aparte, pues cuando se habla de Portada Alta, cuando incluso este año que la plantilla se ha renovado, han llegado 24 profesores nuevos a Portada, entre jubilaciones y gente que ha llegado con definitiva, pues cuando te dicen Portada Alta, la gente llega asustada, llega aterrada, diciendo, Dios mío, que me han mandado como a, no sé, un sitio en el que hay violencia y nada más lejos de la realidad. Portada es un centro como otro cualquiera, cuando llegan allí se dan cuenta que hay alumnos pues complicados, pero para nada es un centro lleno de violencia, ni un centro donde no se pueda impartir clases. Somos centro bilingüe también. Entonces, la división es mayor, ¿no? De tener alumnos no bilingües, alumnos de compensatoria. Imaginaros lo que es el día a día. Pues tiene momentos muy reconfortantes, como dice la presentación. Ahí vais a ver pues clases, como veis, poco numerosas, ¿no? Otras, los grupos bilingües sí están a 30, 32. Los ciclos formativos, un poco para que veáis pues la imagen de lo que es el centro por fuera. La diapositiva que estáis viendo ahora pues se trata del aula específica, que está metido dentro de un programa de cultura emprendedora y organizan un mercadillo solidario, pero también existe el conflicto, ¿no? También hay incidentes. ¿Y cómo gestionamos nosotros esos incidentes? ¿Cómo gestionamos cuando ocurre un problema en el aula? Pues, sobre todo y fundamental, es que tiene que ser inmediato. Es decir, un alumno tiene un problema con un profesor y no podemos dejar para resolverlo mañana o dentro de 2 días. La gestión es inmediata. Recursos que tenemos, la mediación, que es nuestra medida estrella por la que hemos tenido muchísimos premios, tutorías personales, que ahora os contaremos de qué va, y otras medidas. El cronograma está claro, incidente en el aula, se pasa al aula de convivencia. Todo tiene que pasar por el aula de convivencia. El aula de convivencia de Portada no es el aula de convivencia que aparece en el decreto que legisla cómo deben ser los planes de convivencia de los centros de secundaria. Normalmente el aula del decreto es un aula donde van los niños castigados. Nuestro aula de convivencia es totalmente diferente, pero no voy a entrar porque Asun, que coordina ese aula, os lo va a contar. Del aula de convivencia pasamos a jefatura de estudio, que es quien sanciona. Y de jefatura de estudio, las medidas o las sanciones pueden ser diversas. Una de las medidas que creamos hace 4 años fue el Miss Daisy, y el nombre está basado en la película Paseando a Miss Daisy, pues también os la contaremos ahora después. También aula de trabajo individualizado, que es lo que llamamos ATI, u otras medidas como pueden ser patrullas de limpieza o talleres por la tarde. Portada Alta es un centro que colabora con la Universidad de Málaga, o recibimos a alumnado del máster de secundaria, de prácticas de educación social, de psicología, de pedagogía, que hacen una labor importantísima con nuestros niños, porque esos castigos, esos talleres, la mayoría los realizan los educadores sociales y los psicólogos por la tarde. ¿Cómo hacemos todo esto? Bien, si ocurre un incidente, ahí veis que están en clase, y si ese incidente es leve, pues por ejemplo,
pues no trae el material o dice, pues no he hecho los deberes, o lo que consideramos algo que no es grave, ¿no? Esa amonestación que va a poner el profesor la pone en una aplicación con la que trabajamos que se llama Intranet. Intranet ya no solamente trabaja portada alta, hay muchos centros que trabajan con Intranet. El tema es que los compañeros informáticos la han adecuado al plan de convivencia de portada alta. Entonces, tú entras con tu usuario y tu clave y grabas la amonestación. Esa amonestación la va a recibir el padre en su móvil de forma inmediata. Va a recibir un mensaje de que su hijo ha tenido un problema de convivencia. Bien, eso es lo que acabo de contaros, ¿no? Si el incidente es más serio, ¿qué es un incidente serio? ¿Qué es un problema grave de conducta en el aula? Un insulto al profesor. Para nosotros eso es muy grave, ¿no? Que un alumno o una alumna insulte a un profesor, o que salga de clase sin permiso, o que grite, no sé, que puede haber una casuística. Bien, pues cuando hay un incidente grave, el profesor rellena el parte amarillo. El parte amarillo es el que lleva al alumno al aula de convivencia. Yo lo voy a contar ahora un poquito así deprisa, Asun se va a entretener. El delegado es quien acompaña a ese alumno al aula de convivencia, para eso tienen un pase, y en el aula de convivencia lo va a recibir un profesor que está de guardia o una profesora. ¿Quieres continuar tú? No, bueno, es que como... igual, yo si queréis sigo. A ver, yo antes de seguir con la medida quisiera un poco ampliar algo que ha dicho Sagra. Cuando la medida de aula de convivencia que pone en el decreto y nuestra medida de aula de convivencia. Y para eso me tengo que ir años atrás y coger un poquito para que luego enlace Jessica, porque a ver, hoy es viernes por la tarde, habéis tenido una sesión ya de 2 horas y pico, nosotros llevamos toda la mañana en otros mundos. Quiero decir, estamos cansados, entonces vamos a hacerlo un poco a nuestro aire, sin ningún tipo de visión así muy esquemática y muy razonada, incluso no va a ser ni razonable. Sí pediros una cosa, que en el momento que yo hable, porque me ha dado la risa y he mirado a una antigua alumna que se encuentra aquí, no sé si habrá alguien más, he estado intentando mirar y me ha dado la risa porque, claro, a mí hay que cortarme. Entonces me cortáis con preguntas, con lo que sea. A ver, portada alta, cuando yo comencé, que soy la más antigua del centro, pero no la más vieja, estaba allí, se había hecho sobre un lugar donde había chabolas, y enfrente estaba la antigua feria, lo que ahora llamamos la Fuente de Colores y toda la expansión hacia Teatinos. Era el año 89 y era un centro de bachillerato, de BUP, pero que ponía y de la reforma experimental. Eso ya nos iba diciendo que algo iba a cambiar en el sistema de enseñanza. El instituto estaba abierto para gente que a partir de los 14 años, cuando acababa el periodo escolar, octavo de EGB, tenía algún afán por seguir estudiando bachillerato o para ir a la universidad o para hacer otro tipo de estudios. Había una serie de alumnado que no llegaba. 14 años se quedaban en la escuela o se iban a FP o iban a otro lado. La puerta del instituto estaba abierta. Entonces, el profesorado, siempre el profesorado ha tenido una política de la queja, siempre. Los del año anterior sabían más, cuando yo estudiaba sabíamos más, sabíamos más, qué es lo que pasa ahora con esta gente que no estudia, que no sabe y que no sabe. Esa es una queja continua que yo he escuchado, yo creo que incluso cuando era alumna.
Pero el tema de los conflictos se resolvía de manera mucho más fácil y más clara. Tú vienes aquí y quieres promocionarte a nivel de estudiar bachillerato y tal. Si tú tienes algún conflicto, el profesor expulsaba del aula, el alumno o se iba a su casa o a la cafetería del bar o tal, no molestaba, no interrumpía y sabía ya a lo que se atenía, o al famoso cero, o a un examen y tal. Y de pronto llega, con este plan de la reforma educativa, llega una ley que se llama la LOSE. La LOSE nos va a traer un montón de novedades, que son: una, en los centros escolares va a aparecer la figura del orientador, los orientadores. Dos, la ampliación del periodo escolar va a ser hasta los 16 años. Y mirad, año 90, igual alguno de vosotros no habíais ni nacido, hace 27 años, y todavía se escucha por ahí algún profesor en el instituto diciendo que no es bueno que estén hasta los 16 años. Entonces, como todo esto que os presentamos, que es después de muchos años de trabajo, de mucha evolución, que no tiene que ver, porque ha ido transformándose el perfil de los alumnos, se ha ido transformando el perfil de los profesores, lo que permanece es el centro, pero incluso el centro también se ha transformado. Toda esta serie de cosas tienen que ver con que hay unos grandes cambios y que la escuela tiene que estar preparada para que esos grandes cambios se produzcan. El mejor lugar todo esto es un modelo educativo que significa que nosotros, los profesores de portada alta, que cuando entró la LOSE, empezamos con tercero de secundaria y empezamos a ver algún tipo de problema, pero sobre todo cuando empezó primero de ESO y tuvimos que hacer los grandes cambios, pensamos y decidimos que el mejor lugar para que estén los chicos y las chicas hasta los 16 años es el centro educativo, y se convirtió de un instituto de bachillerato en un centro de educación secundaria obligatoria. Y ahí está el quid, en la obligatoriedad hasta los 16 años. Porque ¿qué va a ocurrir? Que no todos los que acceden al centro van con afán de estudiar, y lo fácil es enseñar a los que quieren, y la dificultad y el reto es enseñar al que no quiere. Dicho esto, una vez que entran todos aquellos chicos de primero y segundo de la ESO, edad 12 años, para el profesorado que estábamos allí, era como una pandilla de Pokémones. Todos se movían de manera rara y extraña, no entendíamos nada, no estábamos acostumbrados a esas edades, ni a los métodos de trabajo, eso por nuestro lado. Imaginaos ellos de tener un profesor durante una mañana o dos como mucho, de pronto 10 profesores distintos. Y luego además nos decía la ley, no se les puede expulsar de clase, no se les puede expulsar del instituto, tienen que estar protegidos, hay que cerrar el instituto. Teníamos a un montón de criaturitas que estaban encerradas, que no entendían nada, a un montón de compañeros que tampoco entendíamos nada, a un montón de padres que no querían que sus niños estuviesen en el instituto porque eran muy pequeños. Es decir, aquello era una explosión. Y en esa explosión lo primero que hicimos fue empezar con algo que yo luego a lo largo de los años he visto que no conduce a mucho, y es la política de la queja. Quejarnos de todo. Los niños no saben, qué les habrán enseñado los maestros contra la escuela, hay que ver que nos los mandan después de tantos años sin saber leer ni escribir, hay que ver que las familias no educan, que pasan y nos los traen aquí porque en lo que ellos no saben resolver quieren que lo resolvamos nosotros, hay que ver pandilla de asalvajaos, tal, y seguíamos. Pero era porque estábamos muy perdidos. Y ya no solo empezamos a quejarnos de los de fuera, sino entre los de dentro, el grupo de profesorado. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es muy indicativo. En la sala de profesores, en la época anterior, nos reuníamos, fumábamos, qué tiempos aquellos, se fumaba,
En la mesa camilla hablábamos, nos daba tiempo a hablar, tal. Y de pronto, claro, aquello se perdió, estábamos todos y había alguno que decía, hoy me ha ocurrido tal cosa, algún desastre, algún tipo de conflicto. Y te encontrabas con algún compañero que decía, eso a mí no me pasa. El eso a mí no me pasa, teníamos un montón de compañeros y compañeras, lo hablo en masculino, pero se incluye masculino y femenino, que decían, debo hacerlo muy mal, debo no estar preparada. Es más, a mí un compañero de la antigua, jubilado ya, catedrático, me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es no decir lo que te pasa. Tú vas, das tus clases, te encierras en el aula, que pase lo que pase y al final de mes cobras. Pero claro, vosotros sois jóvenes y entonces yo lo era. Y pensé, a mí esto no me vale. Si yo ahora tengo que estar con este tipo de actitud, primero, venir a trabajar sin sentido, para al final cobrar al final de mes y acabar agotada muchas tardes en el sofá, mirando y sin saber por qué estaba yo derrotada. Algo estaba fallando. Y lo mejor que ocurrió fue en un claustro que una de las compañeras dijo que así ya no podía seguir y resulta que se unió un montón de gente y dijeron y yo tampoco y yo tampoco. La unión del profesorado dio lugar a decir vamos a dejarnos de quejas y vamos a ver juntos qué podemos hacer nosotros. El qué se puede hacer. Es decir, teníamos, en vez de estar por los pasillos quejándonos o en pequeños círculos, quejándonos hasta el punto que yo llegué a situar distintos tipos de profesores, el vampiro, el cabreado crónico, el escéptico, el quemado, el tal, es decir, distintas actitudes a empezar a trabajar en grupo. En trabajar en grupo, ¿qué podíamos hacer? Y voy a aterrizar ya. No podíamos pensar que todos los alumnos estaban asalvajados, que todas las familias eran familias irresponsables, que los maestros no hacían nada. Eso era algo que no nos conducía a nada. ¿Qué empezamos a trabajar? Pedir ayuda, lo primero. Y estaba el Gabinete de Cultura de Paz de la delegación, porque también nos quejábamos contra la administración, nos mandan leyes, no nos dan dinero, siempre con el dinero, y ahora quieren que hagamos milagritos y tal. Y resulta que llamamos y estaban con un proyecto andaluz que ha sido premiado por la Unión Europea, que es uno de los mayores orgullos que podemos tener a nivel nacional de producto andaluz, que es Escuela Espacio de Paz. Y nos unimos a la red, una red, y en esa red empezamos a formarnos. En un principio, un grupo pequeño de profesores, pero lo que nos íbamos formando íbamos trabajando dentro como grupo de trabajo y empezamos a generar medidas. Y una de las medidas es, vale, lo primero que tenemos es principio de solidaridad entre nosotros. Segundo, el derecho y el deber a dar clase. Tercero, el derecho y el deber de los alumnos a recibirla. ¿Qué podemos hacer cuando no se puede dar? Y cuando no se puede dar, dijimos, vamos a inventar algún espacio donde puedan ir, ya que a casa no. Alfonso, que entonces era jefe de estudio de Los Manantiales, nos dijo un día que ellos habían creado un aula de convivencia, lo llamaban aula de convivencia. Fue y nos lo explicó por la tarde y era un lugar, un espacio donde iban a parar aquellos chicos y chicas que interrumpían en las clases, que no se podía dar clase con ellos. Al día siguiente nosotros ya habíamos montado el aula de convivencia, un desastre, pero lo mantuvimos todo el año y mientras tanto vimos por qué eso no podía ser el aula de convivencia. No podía ser por dos cosas. Una, porque existía la figura del profesor pistolero que entraba en clase, tú, fuera, y entonces se convertía aquello en una masificación, y por otro lado, era mucho más divertido estar en el aula de convivencia, que era como la Plaza de la Merced, pero sin botellón, todos allí reunidos, que estar dando clase. Entonces, iba alguno después del recreo y decía, ¿tú qué tienes? Yo naturales, yo sociales y tal. Vale, pues la liamos y nos vemos en el aula de convivencia.
no podía ser. Y a partir de ahí generamos un pequeño espacio. El aula, y luego además, porque después de aquello lo hacíamos los profesores de guardia, allí estaba unido el que había pegado a uno con otro que había comido chicle, es decir, aquello era como un sinsentido. Creamos un pequeño espacio acogedor para cada chico que salía del aula, y hicimos un protocolo, fuese atendido por un solo profesor y le enseñase a pensar, a reflexionar y a comprometerse. El aula de convivencia, por lo tanto, no sancionaba. Primer punto de aula de convivencia, generar un espacio acogedor, abierto durante las 25 horas del día, no las 30, porque a primera, por aquello de las guardias, era difícil y porque además a primera hora, curiosamente, no suele pasar ningún incidente de violencia, de agresividad o de conflicto. Sí los heredamos de la última hora de sexta, pero a quinta no suele ocurrir nada. Un aula de convivencia que tenía 3 funciones. Atender al alumno que por diversos motivos impedía dar clase a sus compañeros y al profesor. Los motivos, ha dicho Sagra, no tienen por qué ser violentos. Es más, después de, creo que son 15 años, desde el 2005, tenemos ya este modelo de aula de convivencia. No suelen ser, hombre, violentos a veces por insultos graves entre ellos o algún insulto así al profesor, que tú que vas de chulo, tal, enfrentamientos así como de poder, pero generalmente es interrumpir constantemente, que se convierten en disruptores profesionales, no hacer caso a las indicaciones del profesor, utilización a veces de motes en exceso entre ellos, pero no suele ir más, pero interrumpen el poder dar clase al resto de sus compañeros y el que el profesor la dé. En ese momento, es decir, la primera función, atender a ese tipo de alumnos. Se les recibe y una vez que se hace la entrevista, el profesor que hace la guardia de convivencia, que es un tercero, ya no entra en conflicto, está escuchando, ha leído lo que el profesor ha dicho en la ficha amarilla, habla con el alumno y el alumno escribe y le da su propia versión, criba todo el conflicto y establece en la entrevista a jefatura de estudios, le va diciendo lo que hay. Somos 25, no sancionamos ninguno, con lo cual el alumno no va allí de malas maneras, sabe que allí no va a ser sancionado, sino escuchado. Y tercero, quien sanciona va a ser jefatura de estudios. Respecto a las sanciones, nos costó muchísimo tiempo y seguimos en ello. Seguimos en ello porque van cambiando los chicos y van cambiando las actitudes. Seguimos diciendo que la sanción tiene que ser reparadora y tiene que ser educativa. Hubo un momento que, claro, ¿y qué hacíamos cuando no teníamos educadores sociales o no teníamos otro tipo de servicio? A veces se autocastigaba el profesor más que el alumno. A veces la sanción era ve y limpia y ve y limpia y ve y limpia. Pero vamos a ver, si le ha dicho a uno le ha dicho tonto, ¿por qué tiene que ver tonto con limpiar? El chaval no entendía nada. Luego te venían los padres que mis hijos no tienen por qué limpiar y tal. Sanciones educativas y reparadoras. Y la tercera función del aula de convivencia, después de mandarlo a jefatura y a veces a aconsejar cualquier tipo de derivación, porque te encuentras allí, una vez que el chico ha interrumpido en la soledad que se encuentra el profesor y el alumno, descubres más cosas, descubres que el conflicto, algo que es propio del conflicto, que estalla y lo que ves es la punta del iceberg, pero detrás hay toda una historia y entonces puedes descubrir que ese chico lo que tiene que ir a una orientación o tiene que ir a una mediación entre profesor y alumno, que también las hacemos, o tiene que ir a una mediación entre iguales, es decir, o necesita de un tutor personal. Todo eso se va viendo en el aula de convivencia. Y la tercera función, importantísima, es que es termómetro de los conflictos, que no decimos ya supongo, intuyo, sino que compruebo. De hecho, en estos 15 años,
hemos guardado todos los conflictos que se han generado en el aula de convivencia, cientos, muchos, todos los días un montón de ellos. ¿Por qué? Porque a veces han ido gente de la universidad a hacernos entrevistas, aparte de la televisión y todo, y estamos dispuestos porque nos encanta divulgar las cosas buenas, porque estamos hartos de que se nos diga que los centros son violentos. No, los centros son centros donde se aprende una serie de disciplinas y se aprende una fundamental, que es a convivir. Y el centro enseña al alumnado y al profesorado a convivir, para ser mejores alumnos, mejores personas, mejores ciudadanos. Esa es la labor de un centro de educación secundaria obligatoria. Y tenemos el termómetro de los conflictos. ¿Qué tipo de conflictos son? No ha habido ningún crimen, no ha habido ni un asesinato. Sí es verdad que hay leyendas urbanas de uno que tiró una silla desde el segundo piso y yo llevo allí toda la vida, no me he enterado cuándo ocurrió ni quién fue. O el de la famosa, que es que eso lo he escuchado por todos los lugares por los que he ido, coge la puerta y vete, y coge el alumno y se llevó la puerta. ¿Eso no lo habéis escuchado? O sea, leyendas urbanas que, en fin, muchas, porque nos gusta a veces ser muy malotes. Ya me voy a callar. La ficha verde. Bueno, la ficha verde... ¿Os interesa mucho la ficha verde? La ficha verde es la que hace el profesor de aula de convivencia, donde pone quién le ha echado, quién no le ha echado, la entrevista, y se la da a jefatura para que luego jefatura decida. Y ahora vuelvo de nuevo al principio de todo, si alguien me ha seguido. El Prezi te lo pasa. Si yo el Prezi me lo paso... Yo he dicho que era viernes, no os he dicho que he dado 5 horas de clase y una guardia de convivencia. He dado desde primero de eso hasta primero de bachiller y he pasado por todo tipo de historias y demás. Y es más, hay una cosa que me preocupa muchísimo. En un texto una niña no entendía. Y yo, ¿no entiendes la pregunta? No, tal, y me he remontado a Caperucita Roja. Y digo, cuéntame Caperucita Roja, ¿qué es lo más significativo de Caperucita Roja? De que llevaba una caperuza roja. Y yo, ¿y qué, hay algún tipo de enseñanza en la Caperucita Roja? Estamos hablando, segundo de la ESO, 13 o 14 años, dice, que el lobo se comió a la abuela. Y yo, pero, y la madre que le mandó y tal, no sé qué, y desobedeció, y de pronto me dice segundo de la ESO, ¿qué es obedecer? Ese sí es un problema. Porque la mayor parte de conflictos a veces es porque no nos escuchamos, porque no entendemos lo que leemos, porque no entendemos al profesor cuando habla. Estos hablan muy raro. Esa es la mayor parte de conflictos que tenemos. Entonces, claro, si no saben lo que es obedecer, imagínate cuando le ponemos en la ficha verde, hace caso omiso al profesor. Dirán, ¿qué lenguaje está hablando esta gente? Claro, es que o partimos de la realidad, y la realidad es que decimos, no leen, sí leen, pero cosas que nosotros no hemos mandado. Yo recuerdo de la generación, no sé si por aquí está la de generación de Crepúsculo, ¿sí? Claro, es que yo recuerdo, y ahora nosotros, que si Pío Baroja, que si Unamuno y San Manuel Bueno el Mártir, y tal, y de pronto que se negaba, y digo yo, es que no leen y tal, sí, leían unos tochos de Crepúsculo, así, yo me los leí todos en un trato que hice con ellos. Es decir, generamos conflictos y hay que estar dispuestos a... Vuelvo de nuevo a la cuestión del principio y el decreto. Nosotros nos anticipamos como aula de convivencia al decreto. Nos anticipamos. De hecho, en los papeles de la Junta de Andalucía, en los libritos que se hicieron de aula de convivencia, aparece el modelo de convivencia de portada alta. Y cuando se estaba elaborando el decreto y la necesidad de que todo centro de educación secundaria tuviese un plan de convivencia, que antes no lo tenía, unos de los divulgadores del plan de convivencia por toda Andalucía, incluso por el resto de España, fue el Instituto Portada Alta, porque se había anticipado por sentido común,
por quitar la política de la queja, por trabajar en vamos a partir de la realidad de los alumnos, vamos a ver si nos entendemos todos, y se empezó a resolver cantidad de conflictos fantasmas que había, muchos de ellos generados por nosotros mismos, y eso hay que aceptarlo, se empezó a divulgar y el decreto en el que está en la base portada alta. Es decir, en la base de todo está el trabajo de un montón de compañeros, que muchos de ellos ya no están y les damos las gracias. Y ha dicho Sagra, este año han venido más y nuevos y a todos les hemos dado la bienvenida. A vuestra casa venís, porque el lugar de trabajo tiene que ser un centro de acogida para los alumnos, para las familias y para los profesores. Y a todos vosotros, si os vais a iniciar en la tarea de enseñar, es bueno que os acojan con alegría y que veáis, si os interesa este tipo de trabajo, que hay que trabajar con alegría. ¿Qué quiere decir? Discutir todo lo necesario. ¿Dónde? En los órganos de claustro, en los equipos educativos que ahora se llaman equipos docentes, en todo lo que sea, pero discutir y trabajar juntos, porque, claro, probablemente muchos de vosotros habéis tenido algún tipo de conflicto. Solo a mano alzada, ¿a quiénes os han echado de clase alguna vez? ¿A quiénes os han echado del centro escolar alguna vez? La mayoría, digamos que sois del éxito escolar, pero alguno tendrá algo que contar también. Vale, os dejo, que me he enrollado de más. No. Bueno, yo voy a explicar lo de Miss Daisy rápidamente y ya vamos rápido porque teníamos 50 minutos de exposición, o sea que asumes que... Vale, lo de Miss Daisy es una medida que creamos hace 4 años, como os dije, en la que el alumno, normalmente los más conflictivos son los de primero y segundo de la ESO, pues van con una ficha rosa. Como habéis visto, nosotros tenemos un código de colores, ¿no? Venga, fichas todas de diversos colores, van a clases superiores. Es decir, uno de primero, pues por ejemplo, a segundo de grado superior o a segundo de bachillerato, con su tarea, y tiene que estar allí 1 hora con un profesor que luego le valorará el comportamiento y el rendimiento académico. Y bueno, y tiene bastante buen resultado, ¿no? Lo coordina Jefatura, y Jefatura es quien decide, poniéndose de acuerdo con profesores que colaboran con el programa de Miss Daisy, en qué grupo va a estar y cuántas horas va a tener de Miss Daisy. Y os aseguro que no quieren ir con los mayores, les da muchísima vergüenza, incluso los más canallas. Luego, esta es la ficha rosa, ¿no? Los colores no se ven bien. No se ve el color rosa, pero bueno, pasamos ya. Ahora, Ati. ¿Hablas tú del Ati? Tú ibas a El hablar. Ati me tocaba a mí, pero vamos, va a ser muy rápido. Rápido el Ati, A ver, aula de convivencia. Hemos dicho, decía Sagra, que en un principio en el decreto venía que era como un lugar donde iban a parar todos y a hacer fichas y a trabajar. Si no eres capaz de trabajar en clase con tus compañeros, y eso difícilmente en una reunión de gente. De hecho, a esas aulas de convivencia en algún lado se les ha llamado las jaulas de la convivencia. Nosotros dividimos el espacio en dos. Por un lado, aula de convivencia, atendemos al conflicto que has tenido, y luego ya Jefatura decide hacia dónde vas. Y uno de los lugares donde vas es al ATI, aula de trabajo individualizado. Ahí no pueden ir más de 6 alumnos y es un lugar de trabajo y de silencio. ¿Qué evitamos con eso? Evitamos la expulsión del centro. También está bajo un profesor de guardia abierto las 25 horas del día, y cada profesor, en vez de estar, Jefatura determina las horas que van a estar. Puede estar, dependiendo del tipo de sanción que tiene. Puede haber incluso algún alumno que puede estar 2 y 3 días allí. ¿Qué hacen esos 2 o 3 días? Pues el profesor de aula, según la asignatura, le va mandando deberes y tareas y las va haciendo allí de manera en soledad y bajo la supervisión del profesor de guardia. Puede estar solo 2 horas, también la misma acción. Siempre las actividades se las manda el profesor de aula.
¿Cómo saben los alumnos que tienen que ir? Bueno, ¿cómo saben que tienen que acudir? Porque se lo dice el jefe de estudios, directamente tú mañana tienes tal hora y tal hora de ATI, se pone en la sala de profesores en un tablón para que el profesor cuando llegue sepa qué alumno va a estar en ATI. Si no lo mira, como por ejemplo yo que no tengo tiempo para eso, cuando llegas a clase, rápidamente la clase te dice Pepito está en el ATI, entonces tú vas, llevas al delegado, le mandas tarea para hacer y ya está. Una forma rápida, es más difícil de contar que luego de vivir. Nosotros a principio de curso a los profesores que vienen nuevos les metemos esta historia, pero en denso ya, y mañana empezamos. Y se lo decimos siempre, es mucho más difícil contarlo que luego vivirlo. De hecho, de los 24 que han llegado, se han incorporado todos a las medidas, hacen las guardias y están perfectamente encantados. Hay una ficha de color salmón que la rellena Jefatura de Estudios, como veis ahí, en donde aparece pues las horas que va a estar el alumno, el nombre del alumno y la valoración la tiene que hacer el profesor que hace guardia en el ATI. ¿Vale? Luego hay una carpeta donde se archiva todo y una coordinadora que es la que hace el balance de las horas de ATI que ha tenido cada alumno y del número de alumnos que han pasado por allí, etcétera, etcétera. Ya vamos un poco más deprisa, ¿no? Hay alumnos que tienen un plan personalizado, que son los alumnos de compensatoria, y esos trabajan su plan personalizado, las actividades que hay en el ATI designadas para ellos. Y luego, pues, el registro individual. Resumimos ya y pasamos a mediación, ¿vale? Sí, un alumno. Bien, ¿qué pasa cuando un alumno, porque Asun ha comentado que el ATI es una alternativa a la expulsión, intentamos no expulsar, pero ¿qué pasa cuando un alumno se pasa de la raya ya en el ATI? Pues es parte rojo y a la calle, es expulsión directa. Esa sí la tramita el profesor que hace guardia en el ATI, le pone un parte rojo y eso significa que se va a su casa. Y yo creo que ya... Vale. ¿Cómo ayudan los alumnos en portada alta a la gestión de la convivencia? Pues esta parte ya la va a tratar Jessica con la mediación entre iguales. Adelante. Vale, pues bueno, ya me toca a mí. Pues igual que en portada tenemos un enjambre de medidas en las que el profesorado participa todas las mañanas durante las 30 horas que dura la jornada escolar, los alumnos y alumnas de portada pues también tienen algo que decir. Entonces, hace ya, pues creo que 15 años, surge la medida o surge esta herramienta para favorecer también el clima de convivencia entre los alumnos y que los alumnos pues sean parte activa también en la resolución de conflictos. Entonces, la mediación entre iguales. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues toda mediación en principio comienza con un conflicto. La palabra conflicto es necesaria, dicho Asun, hay que discutir, porque también el conflicto no es algo negativo. En principio parece que tiene una connotación negativa, pero si es tratado correctamente se pueden sacar cosas muy buenas y positivas de él. Entonces, bueno, lo primero es que cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea profesorado, miembro del PAS, otro alumno, ve un conflicto y lo que debe hacer es pues rellenar la solicitud de mediación. Esa solicitud se encuentra en el aula, en el cajón del profesorado, en la sala de profesores, en orientación, en jefatura. Es decir, está repartida por todo el centro para que sea algo asequible, ¿no? Y que todo el mundo disponga de ella. La rellena y la coloca en un buzón que se hizo destinado a tal fin, que está en orientación. Una vez a la semana, la coordinadora de mediación pues asigna los casos a los mediadores. Los mediadores, desde que llegan al instituto, pues tienen una formación interna y externa. Externa normalmente pues gracias al Ayuntamiento de Málaga, participamos en los programas que nos ofrece, en el curso de resolución de conflictos, pero como digo también una formación interna desde que llegan a primero de la ESO. Un equipo de mediación formado por profesores y profesoras del centro. Los miércoles por la tarde pues nos quedamos con ellos de forma totalmente voluntaria, pues para formarlos. A los más pequeños se les inicia con una formación en valores,
a través del juego, la cooperación, el trabajo en equipo, principios de solidaridad. Esa formación ya en segundo es más específica de mediación, donde al niño pues se le dan las pautas para que aprenda a mediar, la escucha activa, el aprender a no juzgar, se le inculca todo lo que es la fase de la mediación, y ya en niveles superiores pues tratan temas específicos como xenofobia, homofobia, acoso escolar, violencia de género, y bueno, el caso es tenerlos enganchados de alguna manera y que vayan aprendiendo. Una vez que esos mediadores tienen que resolver un caso, pues aprovechan que están en guardia o en tutoría y con un pase de identificación pues salen a mediar. Para ello el profesor que está en ese momento con ella, aunque sea de guardia, tiene que dar su consentimiento, su firma, y con el pase de pasillo, que es su identificación, pues sabe que cualquier profesor que los vea saben que tienen permiso para estar en el pasillo, pues van al aula de los alumnos que tienen que ser mediados. Para ello también el profesor o profesora que esté con ellos debe firmar pues el consentimiento para que estos alumnos salgan de clase. Se dirigen ya al aula de mediación. Mediación cuenta pues con un espacio propio en el centro que está en la planta baja, en una aula pequeñita, acogedora, pues en la cual pues se dará el proceso de mediación. Normalmente son 2 mediadores y 2 personas mediadas. Ellos rellenan su ficha de color lila, los casos se registran y quincenalmente pues se van revisando, ¿no? Y en las reuniones de por la tarde junto con la coordinadora. Como digo, la mediación es una medida estrella, que así lo ha dicho Sagra. Contamos con un lema, usted sabe que puede contar conmigo, con un logo, tenemos camisetas, tenemos el blog de mediación al cual se puede acceder a través de la página de internet, un tablón de mediación. Es decir, estamos muy presentes en el centro y queremos seguir estando presentes, y siempre intentamos que este alumnado sea visible en las distintas efemérides que celebramos. Por ejemplo, ahora que vamos a celebrar la Semana de Igualdad con el Día de la Violencia de Género, o el Día de las Personas con Discapacidad, de los Derechos Humanos, el Día de la Paz. Todo eso pues intentamos que ese alumnado sea reconocido en el centro. Vienen con su camiseta y demás. Y además hace un par de años que también pertenecemos al programa de Cultura Emprendedora, ¿vale? Y con él lo que hacemos es trabajar, hacemos cositas manuales, que luego en los mercadillos que tenemos en el centro, y son 2 al año, recaudamos dinero. El objetivo también es un poco autofinanciar, aunque el centro nos ayuda bastante, pues, pero nosotros también queremos ser un poco pues, protagonistas de ese dinero que conseguimos para poder hacer acampadas. Hace unos años nos quedamos a dormir en el instituto, montamos allí, bueno, pues noche de pizza, al día siguiente pues comimos, la chica que lleva la cafetería abrió el sábado y allí pues comimos, hicimos jornada de formación y bueno, y juego, ¿no? Pasaje del terror en el instituto, eso fue actividad estrella, allí por los pasillos. Y nada, entonces pues los alumnos, como digo, van subiendo en niveles. Llega un momento que están en bachillerato y ya eso de venir por las tardes ya es más complicado. Tienen que dedicarle más horas de estudio y a la cosa, ¿no? Entonces, pues, con todo ese bagaje, con todo ese aprendizaje que ha adquirido en todos estos años de formación, pues nosotros le damos el privilegio de ser tutores personales. Las tutorías personales normalmente las llevan profesorado del centro, ¿vale? Con las tutorías personales lo que hacemos es un trabajo de acompañamiento al alumnado más necesitado, al alumnado que lo necesita porque lo vemos solo, al que presenta problemas de convivencia pero creemos que es recuperable y que con un segundo tutor que lo tenga un poquillo atado en corto va a seguir para adelante. También usamos tutores de referencia para escucharlos. Entonces, en los casos que son menos complicados, esos alumnos pues le damos la posibilidad de que sean tutorizados por mediadores del centro de bachillerato, y la verdad que es una medida que tiene mucho éxito y que a los alumnos les gusta, porque
está muy bien valorada. Claro, todas estas medidas, todo esto del ATI, el aula de convivencia, el departamento de orientación siempre dentro, ¿verdad? Porque esa figura, como dijo Asun, se introdujo en el centro y nosotros de hecho tenemos 2 orientadores por ser de compensatoria. Pues todo eso hay que de alguna manera tenerlo más o menos coordinado. Entonces, aunque una vez al mes nos reunimos en escuelas, en reuniones de escuela Espacio de Paz, que son por la tarde, decir que del claustro de profesores, que somos 64, este año hay 46 compañeros que pertenecen a ese foro, a Escuela Espacio de Paz. Esas reuniones son por la tarde y es una vez al mes, mes y medio, pero por la mañana pues y semanalmente nos reunimos en lo que llamamos el grupo combi. En ese grupo combi pues estamos esta figura, está la directora, está el jefe de estudio, está la vicedirectora y coordinadora de Escuela Espacio de Paz, que en este caso soy yo, está también la jefa del DACE, del Departamento de Actividades Extraescolares, y los coordinadores de mediación, tutorías personales, ATI, aula de convivencia y el orientador, ¿vale? Entonces, en esas reuniones semanales, como digo, en horario de mañana, pues lo que hacemos es informar de las distintas medidas, filtramos información para luego llevarla a Escuela Espacio de Paz y además también barajamos y estudiamos lo que llega de Escuela Espacio de Paz, la viabilidad de las propuestas que llegan del foro grande. Analizamos los casos de alumnado especialmente más disruptivos, propuestas de colaboración con otras entidades, tenemos muchísimas, colaboramos con muchísimas ONG, todo eso se presenta para que siempre los coordinadores estén un poquito al tanto de todo lo que se hace en el centro, que no es poco. Y también se planifican las actividades que se llevarán a cabo para celebrar las distintas efemérides. ¿Algo más por aquí? No. Todas estas propuestas, como digo, luego las llevamos a Escuela Espacio de Paz y en Escuela Espacio de Paz pues se decide, ¿no?, si se llevan, si se hacen o no. Porque todos los profesores implicados, claro. Eso yo creo que la baza, la gran suerte que tenemos nosotros es que todo aquel que llega al instituto le contamos todo esto, en cuanto lleva 2 días ve que todo esto funciona, que es mucho más difícil de explicar que de llevar a la práctica y se engancha. Entonces a 30 de septiembre la gente se apunta a Escuela Espacio de Paz y entonces en ese foro es donde pues escuchamos, nos desahogamos y se sacan estas propuestas y todas las cositas que, bueno, que hemos venido a contaros aquí. Y yo... Mira, yo que he controlado el tiempo, dijeron 55 minutos y yo creo que han sido 55 minutos. Vale, yo me enrollo un poco de más, pero a ver, entonces, gracias. Y ahora, lo más interesante de todo sería vuestras preguntas, así que os animamos a que nos preguntéis y a ver si nosotros sabemos contestar. Gracias. Nada. Buenas. En primer lugar me llamo Esther, muchas gracias por la conferencia. La verdad que el otro día tuvimos otro ejemplo de un instituto que también nos habló de su experiencia y de su proyecto educativo y yo creo que son las que de verdad te transmiten algo como de realidad. La pregunta que tengo es, ya que vosotros estáis relacionados con todo este tema de la convivencia y con alumnos especialmente conflictivos en ciertos casos, cuando se da con un alumno que constantemente recae una y otra vez en problemas de convivencia dentro del aula y notas que realmente lo que ese alumno va buscando siempre es que lo expulsen porque realmente fuera de clases donde él quiere estar, ¿de qué manera se puede intentar reconducir a esa persona? Ay. A ver, esa es una de las preguntas que seguimos haciéndonos.
Te voy a dar datos actuales del aula de convivencia. ¿Para qué nos vamos a remontar? De todos los alumnos, un día malo lo tiene cualquiera. Hay dos tipos de conflicto en los centros educativos y es que nos llegan al aula de convivencia. Uno es el de la falta de respeto, que puede ser al profesor, a los compañeros, al bedel, a ellos mismos, y el otro el conflicto de poder. A mí el que me gusta es el conflicto de poder, pero claro, el conflicto de poder llega en alumnos de bachillerato, alumnos mayores. Lo que nos suele llegar es las continuas chalauras una detrás de otra, esa es la realidad. Ahora, nos llegan muchos, sí, pero los frecuentes. El otro día hemos contado, nosotros tenemos matriculados en primero de secundaria 100 y poco, ¿no? Bueno, pues hay 15 alumnos que han ido ya más de 4 veces al aula de convivencia en el tiempo que llevamos. 15 alumnos, pero es que uno de ellos ha ido ya 13 veces. Sería un fracaso, ha agotado la medida. ¿Qué hacemos con él? ¿Le gaseamos? Ya ha pasado por el ATI, ha pasado por todas las medidas. No, lo que nos damos cuenta es que sería de primero de secundaria, van a quedar un 10% de alumnado, que era por donde yo empecé, que no quiere estar, que está llamando la atención, que no le va este modelo de escuela que nosotros le estamos presentando, que además de ese modelo tiene un montón de problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Santa paciencia, utilizar todo nuestro saber, porque sabemos mucho más, utilizar todas las medidas necesarias y tiene que tener una finalidad. De la escuela, que es, insisto, el mejor lugar donde deben estar, no pueden salir resentidos sociales. No hay peor cosa que un resentido social. Y de hecho, en esta historia y en la historia de portada, tenemos todos los alumnos brillantes, muchísimos, ¿para qué os voy a contar? Tengo nombres, apellidos, todo, brillando, pero fuera de España, dentro de España y tal. Tenemos grandes profesionales, sí, tenemos grandes panaderos, sí, Molletes de Antequera, uno de ellos concretamente. Tenemos todo tipo y tenemos gente también que se ha ido sin el título. Incluso alguno que ha pisado a Laurín, la cárcel. Claro, en el momento que la pisa es su fracaso, el fracaso de la familia y nuestro fracaso, porque nosotros no estamos para ese tipo de cosas. Pero la mayor parte de alumnos, hayan titulado o no hayan titulado, cuando salgo a fumar y pasan por allí, te separan, te saludan y te dan 2 besos. Vienen de vez en cuando a vernos. El otro día hemos tenido la experiencia de teatro de un antiguo alumno y tal, que viene y quiere que seamos nosotros los que vayamos a la obra. Ahí, el reconocimiento en educación, un profesor nunca sabe hasta dónde puede llegar el límite de su influencia. Y siempre va a ser a largo plazo. Pero en el corto plazo, ellos no son nuestros enemigos, ni nosotros somos sus enemigos, sino hay que crear siempre puentes y hay que inventar y estar en continuo invento y hay que sorprenderles. Y no se trata, y no todos los niños están preparados para lo mismo. Es decir, ¿agotan medidas? Sí, pero ahí estamos. El minuto. Ahora, pero coméntalo de... Bueno, en relación con alumnos que son reiterativos y quieren forzar la expulsión, trabajamos con una ONG que es ACP, Asamblea de Cooperación por la Paz, y tienen un programa dentro de la organización que se llama PAMEX. Es un programa para alumnos expulsados. Tienen psicólogos, orientadores, entonces los derivamos allí. Sí, pero tiene que ser una expulsión de más de 5 días. Entonces no están desatendidos, siguen estando controlados. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Que me he puesto nerviosa. Buenas noches, nos van a dar aquí las 3 de la mañana. Venga. Vale. Mire, yo quería preguntarle 2 cosas. Primero, si las medidas de su instituto se han aplicado a otros institutos, si saben que, por ejemplo, el aula de convivencia sí, ¿no? Vale, bueno, buena noticia. Y luego quería hacerle una pregunta respecto, o sea, porque el tema de convivencia no es solamente conflicto,
Entonces yo quería preguntarle cómo actúan a la hora de ver un alumno que no da problemas, pero está aislado del resto de alumnos. Quiero decir que muchas veces los alumnos conflictivos son a los que se le dedica mucha atención para evitar ese conflicto, pero los alumnos que, digamos, no están aislados de la clase, nadie quiere jugar con ellos, entonces esos alumnos muchas veces incluso tienen más problemas, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo trabajáis con ellos y bueno, y enhorabuena por la presentación. Gracias. Bueno, a la primera, al ser un centro, nosotros recibimos el primer año que se dieron los premios a las buenas prácticas a nivel nacional, el primer premio nos lo llevamos nosotros, pero porque nos lo merecíamos. O sea, es que nos lo merecía. Y a partir de ahí, pero eso además de merecérnoslo y estar muy contentos y salir por todas las televisiones y tal, de manera de divulgación, a nosotros nos vino muy bien. ¿Por qué? Porque nos sirvió para divulgar lo positivo, frente a tanto que dicen que la violencia, que si pegan a los profesores, que sí, que un día malo lo tiene cualquiera, pero que la realidad ahora mismo en Málaga, en Andalucía y tal, es que son miles de chicos y chicas los que están yendo, cientos de profesores, unos más cabreados, otros menos, pero que no está ocurriendo. Nos sirvió para divulgar y en la divulgación también el Ministerio nos utilizó en el buen sentido de la palabra para ir divulgando todo esto, y te digo, por toda España, incluso en Tánger, la única comunidad, y no tiene nada que ver con la realidad actual, en la única comunidad que no hemos estado ha sido en Cataluña. En el resto, en todas. Yo recuerdo haber ido al País Vasco y de pronto ver esa riqueza que tenían esos edificios, esos materiales, esas cosas. Digo, ¿aquí a qué nos han llamado? Bueno, pues los mismos conflictos como adolescentes. La Internet nos unifica, igual que a mi generación, el vaquero y la Coca-Cola. Es decir, los mismos tipos de problemas. El aula de convivencia, concretamente la Comunidad de Castilla-La Mancha, tuvimos que ir 2 o 3 veces y en una la comunidad impuso una especie de modelo a 50 centros, Ancha es Castilla y Castilla-La Mancha es muy grande, 50 centros como modelo para la medida de aula de convivencia. Y al año tuve que volver a revisar los 50 modelos y están en máxima expansión. Ahora, eso sí, no hay recetas mágicas y cada uno tiene que adaptar, todos son ideas. Y de una idea pueden salir miles de cosas. Lo importante es estar en red y comunicado. Y luego cada uno adapta lo que quiere, ¿vale? Y lo otro, respecto a eso, a los niños, mejor Jessica, porque los mediadores, ¿para qué están? Pues es cierto que muchas veces le dedicamos mucho tiempo, ¿no?, a los que se escuchan. Y en nuestro centro yo creo que somos un centro que te damos cabida a todos. Esta figura del mediador, pues en eso también hace un papel importante, porque además son alumnos ayudantes, alumnos que cuando ven que hay un compañero de clase que lo puede estar pasando mal, que está aislado, rápidamente al equipo, a los profesores que formamos el equipo de mediación, a un aula de convivencia, a alguien del equipo directivo, nos da la alerta a través del tutor. Y como semanalmente se reúne orientación con jefatura de estudio y los tutores de cada nivel, pues todo eso se ve, se valora, se lleva a reuniones, a grupo combi, le asignamos un tutor personal. A lo mejor ese es el tutor personal que no le pega a un profesor, sino que sea un alumno mayor que él, que lo acompañe, que lo asesore, que lo guíe, que le dé esa confianza que a lo mejor no tiene en el instituto, porque se ve que está solo, aislado. Pero yo creo que Portada es un centro que nos caracterizamos por eso, por estar siempre pendientes de lo que ocurre. Tenemos una aula específica que está súper integrada en el instituto, pero muy integrada. Participa de todas las actividades que hacemos. Y alumnos de apoyo, que están en modalidad B, son alumnos que salen a ciertas horas con un profesor de apoyo, pero luego pasan el resto de la hora en clase con alumnos pues que en principio no tienen dificultad y están perfectamente integrados. Se ponen delante, siempre hay un alumno ayudante que está pendiente de ellos, que le corrige, que nos guía, que está pendiente de su agenda, ¿vale? Y más o menos en esa tónica en la que trabajamos.
Bueno, yo no iba a ser exactamente una pregunta. Primero, muchas gracias a todas por vuestra conferencia y por vuestro tiempo. A lo largo de todas las charlas que hemos ido viendo, prácticamente parece que todos los proyectos o programas dependen un poco de la implantación por parte de la dirección de los colegios. Entonces, en este sentido, solamente quería daros la enhorabuena, ¿vale?, por esa implicación y por haber querido poner en marcha esos proyectos. No era una pregunta, simplemente eso, por tener ese incentivo. Pero yo, sin embargo, como soy pesadina, te voy a decir que el éxito del modelo de portada fue al revés. Como he dicho, es el profesorado el que se reúne y luego los equipos directivos, que ya ha habido varios, los que asumen el proyecto. Y toda la base del proyecto está en Escuela Espacio de Paz, que es quien genera las medidas. ¿Qué es lo bueno que tú has dicho? Lo fundamental, sin equipo directivo no hay proyecto. Como los equipos directivos no asuman la necesidad del cambio, entonces lo demás es una pandilla de gente que se reúne y que modifican ciertas cosas. Estamos presentando un modelo de organización en convivencia que se ha mantenido a lo largo de los años, que ha ido cambiando cosas, adaptándose a la realidad. Miss Daisy, un éxito, han ido modificándose cosas, pero el equipo directivo es fundamental en asumir. Es decir, si el equipo directivo falla, ha fallado todo. Pero es muy importante que las ideas vengan de abajo arriba también. De la misma manera que es muy importante que a los alumnos se les dijese: sin vosotros no podemos. Y la respuesta fue: ¿y por qué no nos lo habíais dicho antes? Porque a veces nos olvidamos que uno de los pilares de la comunidad educativa, el alumnado, es que tiene que formar parte de los proyectos y hay que fomentar las juntas de delegados y que hablen y que dicen y lo que para nosotros puede ser una tontería, para ellos es importante. De la misma manera que ella, cuando ha hablado de chicos que se sienten aislados y tal, pues igual a veces se lo van a contar a alguien mayor, que me han dicho gorda, que si gafota y tal, y la persona mayor dice: pues si eso no tiene importancia y tal. No, es que para él sí la está teniendo, o sea, dar esa cabida. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con matemáticas, con lengua y tal? Pero es que todo es educación. Es que la figura del profesor es: no soy el que viene a enseñaros las matemáticas, que también, fundamental, importantísimas. Es que soy educador. Esa es la historia del año 90 en adelante, la que tenemos que asumir los que vamos a los centros educativos, que por algo se llaman así. Allí. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. En clase el otro día nos pusieron un vídeo acerca del instituto, de lo que se estaba haciendo, y aparecía un programa, llamémoslo así, en el que el alumno, si era muy, o sea, no sé exactamente cómo iría, pero parecía que si el alumno reiteraba mucho en esas faltas de convivencia, se negociaba con él una serie de medidas, ¿no?, de portarte bien, y si la iba cumpliendo al final se llevaba como a unas aulas de formación más profesional, más que... ¿Eso se sigue haciendo? Sería la ficha de puntos y se le llevaba un taller. Sí. Y la crisis. A ver, la ficha de puntos, que es una medida que no vamos de toda la vida, pero se elaboró hace unos años y era para aquellos alumnos cuando teníamos en compensación educativa, es que no teníamos 2 profesores, teníamos 3, lengua, matemáticas y taller. Entonces, una manera era, a través de puntos, de portarse bien a una serie de objetivos, como portarte bien, traer material y tal, se iban alcanzando puntos y por esos puntos se accedía al taller. Y claro, chicos que no quieren
y pueden aprender, en vez de con una libreta, a través de un taller, era muy positivo. Pero la figura del profesor de taller desapareció. De todas formas, creo que hay taller y ellas os lo van a explicar, pero esa figura, y luego otra cosa sobre la ficha de puntos, que es que las medidas tienen que estar en continua revisión y el alumnado que va cambiando hay que seguirle sorprendiendo, porque hubo un momento que la ficha aquella de puntos lo llevaban, vamos a ponerle los malotes, que encima eran así, machomán y tal, entonces había chicos que querían pertenecer a... Entonces, claro, el formar guetos, evitar los guetos. Ahora mismo el taller, con los recortes, nos quitaron el profesor de los 3 profesores que nos mandaban de compensatorio, nos quitaron uno, que era el que nosotros designábamos con el taller, pero lo que hacemos es que pedimos a alguien de tecnología y le damos unas horitas de taller, no todas las que teníamos antes, pero bueno, seguimos manteniéndolo. Nos prometieron que iba a volver, pero no ha vuelto. Y lo que sí tenemos también son compromisos pedagógicos con ellos, que viene en la misma línea, con los padres también. Avisamos a la familia y los niños se comprometen a portarse bien y firman ese compromiso pedagógico. Jefatura de estudio le hace el seguimiento. Bueno, de todas formas, una cosa en esto de me voy a portar bien, pues mal, pues regular. Es facilísimo decir y firmar, me comprometo a portarme bien. A veces no hay que buscar tanto, es mucho más sencillo. Voy a portarme bien, nunca va a volver a ocurrir, no te lo crees ni tú, ni yo, ninguno de nosotros. Pequeñas medidas van haciendo montoncito y van cambiando actitudes, más que los grandes compromisos y tal, que a veces fallan porque es que están planteados demasiado a la larga. Más. ¿Os habéis quedado platanados? Bueno, pues nada. Contigo cerramos y si alguien se quiere acercar un momentillo, como siempre, pues ahora. Hola. A ver, yo quería preguntar un poco relacionado con lo que ha comentado mi compañera, si a la hora de poner mediadores a los niños que tienen problemas de integración, primero, si eso es efectivo luego ya fuera del aula, y segundo, si no crea bullying el hecho de que o grupillos, el hecho de que un alumno siempre tenga que ser mediado. No sé si me explico. Sí. Ahora Jessica, si quiere, amplía. Una de las cosas que cuando empezamos nos podía asustar un poco era la idea de que el mediador fuese considerado por el resto un chivato o que se practicasen este tipo de cosas. La figura del mediador, como está tan asumida por ellos y son un gran grupo y un gran grupo transforma y hace que cambie y modifique el ambiente y se imponen porque son más buenos y porque son mejores, y van generando una cultura tan amplia, lo que se llama una cultura de paz, es decir, ya amplían no solo dentro del centro, sino fuera del centro, que es importantísimo, fuera, en el barrio, queda modificado. No solo no ocurre, sino que no hemos tenido ningún caso en el que haya ocurrido eso. ¿Por qué? Porque piensa que no es un grupo de 4 que se reúnen y tal, es todo un apoyo del profesorado, un apoyo de los propios mediadores mayores, van mediando a los más pequeños. Hay un colegio de zona que vienen ya con formación de mediadores, es decir, cuando tú empiezas de un día para otro no consigues nada, pero ya son años y años de trabajo y se impone. Por eso a mí me enfada personalmente, y lo digo aquí porque creo que es un foro donde se debe decir, y a mis alumnos me consta que también, y yo creo que a la dirección del centro, el por qué un instituto como Portada Alta, que llevamos 28 años trabajando, que hemos ido cambiando, modificando, y del que ha llegado un montón de gente a esta universidad, a la Universidad de Málaga, todas, sigamos escuchando eso cuando nos llegan los buenos compañeros. Qué miedo, qué susto nos da. No hay nada que temer, no hay nada que temer, es
un barrio que tiene problemas como tienen cantidad de barrios, en los que estamos pidiendo que haya una biblioteca pública en la zona, en la que pedimos zonas verdes para que, es decir, nosotros como centro también reivindicamos que el barrio no solo sea puro cemento y pura especulación, pero no entiendo el porqué de los miedos cuando allí, si queréis vais y lo veis. Es decir, y sin embargo, si yo a los que sois de aquí y tal y preguntáis y tal, o nos podéis decir, ¿qué, si se dice Portada Alta, qué se piensa? Pues no, gente normal, corriente, ciudadanía que anda por ahí. Creo que Asun ya ha contestado a tu pregunta, pero es que es verdad, en Portada Alta se respira cultura de mediación. Es algo que está muy arraigado y a los mediadores se les respeta bastante. Nosotros primero en esa criba de los mediadores llegamos en primero, hacemos difusión, cartelería, nos llegamos por los primeros, llegan, hacen su examencillo y todos para adentro. Todo lo que quiera pertenecer a mediación entra en mediación. Luego algunos se van cayendo por el camino, otros están yendo y tú dices, se no tiene perfil de mediación, si luego lo veo que está expulsada cada 2x3, pero siguen viniendo a las reuniones, pues nada, nosotros los mantenemos en las reuniones, hablamos, porque le va a venir bien, porque a lo mejor no va a servir para mediar, pero sí para acompañar a ese niño que está aislado, porque a lo mejor en su clase, pues tengo uno en mi cabeza ahora mismo, pues a lo mejor es un líder no muy positivo y al que respetan. Pero yo le tengo, el equipo de mediación, y él mismo se siente mediador y sabe que a ese niño no se le puede hacer bullying o no se le puede hacer vacío. Y como es un niño respetado, pues le hacen caso. Además, luego tampoco es algo que se observe, que parezca que el niño está sumamente protegido. Se hace también con disimulo, en el recreo se le echa un vistazo. Si se le ve solo, oye, ¿qué tal? ¿Y tú, amigo? ¿Te vienes? Es un acompañamiento donde también le enseñamos estrategias y demás para eso, para que tampoco el chico que se sienta apartado no se sienta como un poco presionado o pase, ¿no?, vergüenza, porque a esas edades que ellos pasan vergüenza, ¿vale? Y trabajo en equipo, que yo creo que la clave está en trabajo en equipo. Horas de trabajo, por supuesto. Es que se trabaja mucho en Portada, pero es que para tener el sistema que tenemos y que funcione, debe ser así, pero es mucho más agradable trabajar en un ambiente bueno que en nuestra segunda casa. Son muchas horas al día las que se pasa allí, entonces hay que intentar hacerlo pues lo mejor posible y a trabajar lo más a gusto posible. Ya, daros las gracias. Gracias.